estuve en una actividad que encabezó, que desarrolló la Asociación Dominicana Administradora de Fondos de Pensiones. Una actividad interesante porque con medios de comunicación, porque yo siempre he dicho aquí, lo repito, que si hay algo positivo en lo que ha planteado el diputado Botello cuando puso en la palestra el tema de la devolución del 30% de los fondos de pensiones, si hay algo positivo que tiene eso, es que Botello ha contribuido con que los trabajadores se concienticen más sobre su ahorro, sobre ese dinero que tienen ahí ahorrado, que es de su propiedad, ciertamente, y ha obligado también a las AFP a tener que dar la cara y hablar sobre muchos temas que generalmente permanecían ocultos, en bajo perfil. Entonces, esa concienciación que ha venido adquiriendo el trabajador dominicano se debe en gran medida a que Botello puso el tema en el tapete, independientemente de que tenga o no tenga razón con el asunto de reclamo del 30%, con el cual yo no estoy de acuerdo, pero ya esa es otra parte. Pero hay que destacar eso en el diputado Botello. Y lo digo y lo reconozco. Porque él puso a las AFP a hablar de pensiones y puso a los trabajadores a pensar en sus pensiones. Ahora los trabajadores van y entran y ven, déjame ver en internet, déjame ver cuál es mi AFP, déjame ver cuánto yo tengo acumulado, porque yo quiero saber más o menos. Que la gente generalmente lo tenía eso como medio ignorado. Ahora, las AFP han presentado una lista de 25 propuestas, porque ustedes saben que hay una comisión que está estudiando en el Congreso Nacional una propuesta de modificación de la ley 87-01. Entonces hoy las AFP, a través de la ADAF, estaban presentando cuáles son sus propuestas para mejorar la condición del sistema que tenemos de capitalización individual y de las pensiones, principalmente en lo que tiene que ver con la posibilidad de que las pensiones tengan un monto promedio al término de las 360 cotizaciones, pues mayor de lo que tienen actualmente. Actualmente están promediando un 30%. Eso no quiere decir que cuando usted se retire al cabo de 30 años de cotización va a recibir un 30% de su salario, sino que ese es el promedio. Hay quienes pudieran recibir menos de un 30% y hay quienes pudieran recibir más, incluso hasta un 50%, porque estamos hablando del promedio. Pero ese es otro tema. El asunto es y en lo que quiero concentrarme, dentro de las 25 propuestas que tiene el señor, que tiene la Asociación de Fondos de Pensiones. Dentro de las 25 propuestas, hay 11 que son propuestas que no necesitan la modificación de la ley, sino que son propuestas que deben ser mejoradas por la vía administrativa, porque ya están establecidas en la ley. Y quiero mencionar algunas. Por ejemplo, ustedes saben que cuando la persona está afiliado a una AFP, deja de trabajar o no deja de trabajar, al cabo de 60 años, entonces le pueden devolver su dinero si es de ingreso tardío. Si fue que ingresó después de los 45 años, no tiene suficiente como para una pensión mínima y entonces, bueno, hay que devolverle su dinero. Muy bien, la ley establece que deben devolverle su dinero y que debe ser cuando llegue a la edad de pensión, a la edad de retiro, perdón, que son 60 años. Excelente. Ahora, ¿qué plantean las AFP? Que no sea necesario que ese trabajador esté desempleado para poder devolverle su dinero. O sea, la devolución del dinero a un trabajador o el establecimiento de la pensión para un trabajador después de los 60 años, cuando ya tiene la cantidad de cotizaciones suficientes, tiene que tener como requisito que esté desempleado, es cierto. Para optar por tu pensión, bueno, si es para pensionarte, tú tienes que estar desempleado. Pero si es para la devolución del dinero, porque es de ingreso tardío, no debería estar desempleado, porque entonces eso no tiene lógica. El individuo entró a cotizar después de los 45 años. No tiene suficiente para una pensión. Llegó a los 60 años, entonces encima de eso tiene que estar desempleado. Eso se corrige, señores, con una disposición del Consejo de Seguridad Social. Eso no necesita aprobación de la ley. Y no tiene oposición porque ni los sindicalistas se opondrían a eso, ni los empresarios se opondrían a eso, ni el gobierno. Los únicos que pudieran oponerse son las AFP y son las que están proponiéndolo. Por lo tanto, hay que resolver eso. Otro asunto del que Susana habla mucho, el que tiene que ver con el reconocimiento de los derechos adquiridos de los que entraron al sistema ya con una edad ciertamente avanzada. Usted entró al sistema a cotizar después de los 45 años, o no después de los 45 años. Ponga usted que usted tenía 44 años, 43 años, que es peor, porque no tiene derecho a devolución. Llegaste entonces, cuando llegues a los 60 años de edad, tú apenas vas a tener, qué sé yo, 17 años de cotización, pero como tú entraste a cotizar a los 44 años y tú eras empleado previamente, seguro ya tú tenías 25 años
o 20 años, no voy a decir 25, vamos a decir 20 años, 10 años, 15 años, cotizando a través del antiguo IDSS. La ley establece que el trabajador tiene que reconocérsele los años que tenía cotizando en el sistema viejo y transferirle esos fondos al sistema nuevo para que entonces pueda tener dinero suficiente ahorrado para poder optar por una pensión. Eso el gobierno nunca lo ha cumplido. Y eso lo establece la ley. Y ese dinero está ahí. Si el dinero se borró, si se lo robaron, si se desapareció, ya es una responsabilidad del Estado. Entonces, ese reconocimiento de lo que ya usted tenía cotizado antes de los 45 años o antes de que se iniciara el sistema, porque ya usted tenía varios años trabajando y cotizando, ese reconocimiento de ese dinero está establecido por ley. No se necesita la modificación de la ley. Y la ley propia establece, o la normativa vigente establece, que antes del 2018 tenía que establecerse el mecanismo de devolución de ese dinero o de reconocimiento de ese dinero. Y el gobierno no cumplió con eso, el Estado no cumplió con eso, sobre el cual pesa una amplia responsabilidad en el Partido de la Liberación Dominicana, porque en los últimos 16 años es el que ha estado gobernando. No se cumplió con eso. Hay que cumplir con esa parte y no necesita una modificación de la ley. Otro aspecto, la lucha contra la evasión. Hay evasión y ilusión en la cotización del trabajador. E incluso hay empleadores que ponen a sus trabajadores a cotizar con un salario por debajo del salario que le corresponde para ahorrar, para aportar menos, y entonces eso perjudica también al empleado, porque entonces el empleado, pensando que se beneficia porque está aportando menos con un salario cotizable más bajito, lo que está haciendo también es cotizando menos para su pensión futura. Ahora, ¿quién tiene que regular eso? La TCS. Ni siquiera la Superintendencia de Pensiones, la propia TCS, que es la recaudadora. Y a la TCS en el año 2015, creo que fue, o hace un par de años, en el año 2019, perdón, el año pasado le establecieron una modificación de la ley que le aumentó los ingresos a la TCS. Entonces la TCS, que ahora tiene ingresos suficientes en su presupuesto, debe ocuparse de crear mecanismos de supervisión para la lucha contra la evasión y la ilusión que hay en el sistema de recaudación de parte de la seguridad social, principalmente de los fondos de pensiones. Y eso también le beneficiaría a los fondos para el servicio de salud, porque son cotizaciones que se hacen de manera paralela. Y para eso no se necesita la modificación de la ley. Y fíjense que esto no lo está proponiendo el gobierno y que las AFP se oponen, y no lo están proponiendo tampoco los sindicalistas que las AFP se oponen. No, son las propias AFP que están proponiendo que eso se haga. Y aún así no se ha hecho, y hay que hacerlo de manera administrativa. Retiros totales por enfermedades graves y discapacidad. Cuando usted tiene una enfermedad grave, una enfermedad ya terminal, se supone que la ley, y así lo establece la normativa vigente, usted tiene el derecho a que le devuelvan el dinero completo que usted tenía cotizando. Pues ya usted es un enfermo, una persona que está ya para morirse. El problema es que ningún médico le da un diagnóstico a un paciente, aún cuando se esté muriendo. Ningún médico escribe un diagnóstico, te quedan 6 meses de vida. Tú tienes una enfermedad terminal, te vas a morir dentro de 5 meses. Los médicos se cuidan de eso. Entonces, la definición de enfermedad terminal es que no te quedan más de 6 meses. Entonces, lo que está planteando la AFP es que se establezca un mecanismo mediante el cual, se pueda determinar que esa persona ciertamente tiene un cáncer o tiene una enfermedad, que le queda poco de vida y que ya no va a poder volver a trabajar, aunque haya un milagro. Puede que dure más de 6 meses, pero no va a poder trabajar ya porque ciertamente está incapacitado, y que entonces tenga el derecho de que le devuelvan el dinero. Y lo otro, porque no lo voy a mencionar los 11, es el que tiene que ver con el derecho del trabajador a designar a sus herederos. Eso está también establecido en la propia ley de seguridad social, no hay que modificarlo. Por ejemplo, el caso mío, por ejemplo. Yo soy una persona divorciada, yo no tengo entonces cónyuge, no tengo heredero. Si yo me muero trabajando y cotizando, como estoy trabajando y cotizando y todavía no he completado mi edad de pensiones, Dios me libre, exactamente. Entonces, mi cónyuge no hereda ese dinero. Lo heredan los hijos míos, pero el problema es que los hijos míos ya son adultos. Por lo tanto, los hijos míos tienen que hacer un trámite que tiene que ver con los derechos de herencia, de sucesorales y eso. Ahora se estableció que ya no hay que pagar el impuesto sucesoral para poder optar por eso, pero como quiera está establecida la normativa legal que obliga a hacer los trámites del derecho de herencia. Si no, entonces no hay forma de que
de que ellos puedan recibir ese dinero o la pensión o la devolución del dinero que yo tengo acumulado. Pero también pasa peor. El empleado, el trabajador que está en mi misma condición pero que no tiene hijos. Si se muere, ese dinero, ¿qué pasa con ese dinero? No hay nadie que lo pueda reclamar. Entonces, la ley establece que ese tipo de personas que trabajan y cotizan y que ya tienen hijos adultos y que no tienen cónyuge, tengan el derecho de ellos ir a la AFP y decir, mira, la persona que yo quiero que reciba mi dinero en caso de que yo fallezca es fulano de tal, para que así se le entregue sin ningún tipo de trámite a la persona que ya él previamente seleccionó estando vivo, por si acaso llegara a fallecer. Pero eso está establecido en la ley. Y las AFP son las que están proponiendo que se haga, que se cumpla con ese mandato. ¿Para eso qué se necesita entonces? La voluntad política del propio Estado, porque el Estado es el que regula la ley y las normativas. Si hay que modificar algún reglamento o alguna resolución o emitir alguna resolución, es al Estado que le toca. Tiene, pero para ello dártelo gota a gota. Pero que lo que usted va a recibir es lo gota a gota. Pero yo te voy a preguntar, tú que hayas ahorrado una determinada cantidad de dinero, vamos a suponer 2 millones, 3 millones, 4 millones de pesos, para que una AFP que maneja todo el dinero del mundo que no es de ellos, que es de los trabajadores, te vaya a dar 10,000, 12,000 o 15,000 pesos mensuales. No, deme mi dinero completo, porque mi dinero, no como ellos quieren y como ellos lo están manejando. Además, es verdad que a nivel mundial se ha ido extendiendo el asunto de la edad para la seguridad social, pero el problema aquí es, sencillamente, que con los mismos fondos de los trabajadores, es que ellos trabajan. Esos fondos no son de ellos, son de los trabajadores, para ellos tratar de imponerle criterio al sector trabajador. O sea, mira, es una barbaridad lo que ellos quieren. Todo lo que ellos quieren es ganancia. Hay muchas injusticias